Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos juntos en la segunda parte de los principales mecanismos de resistencia, antibióticos de importancia crítica en gram positivos. Mi nombre, como les mencionaba en el video anterior, es Lorena Pardo. Yo soy docente de la Facultad de Medicina. Me desempeño tanto en el Departamento de Bacteriología y Virología como en la clínica pediátrica. Quise traerles para comenzar esta parte del curso la línea temporal del desarrollo de algunos antimicrobianos distintos a los betalactámicos para el manejo de las infecciones, sobre todo por Staphylococcus aureus, aunque no únicamente. Y ustedes pueden ver en esta línea temporal cómo el desarrollo de algunos antimicrobianos, como por ejemplo la eritromicina en el 52, la clindamicina, la lincosamida en el 66, la gentamicina en el 71, y cómo rápidamente, a los 2-3 años de desarrolladas y del comienzo de utilización, son reportados los primeros casos de resistencia a estos antimicrobianos. Este es un esquema. A la izquierda se muestra la proporción de portación de Staphylococcus aureus meticilino resistente en distintas regiones del mundo, y cómo se observa que es de una importancia cada vez más creciente. Y a la derecha lo que observan es un estudio muy importante que realizó la Unión Europea, donde cuantificó las muertes atribuibles a la resistencia a los distintos antibióticos en los distintos patógenos. Y ustedes, como verán, Staphylococcus aureus, que se encuentra, es el tercero, comenzando de abajo para arriba, es el que se lleva al menos a la meticilina, a los macrólidos y a los aminoglucósidos la proporción más importante, sobre todo a los macrólidos. No es que no existan resistencias de muertes atribuibles en otros microorganismos gram positivos, pero Staphylococcus aureus es el de mayor importancia clínica. Los aminoglucósidos, que lo tienen a la izquierda, no sé si logran ver mi cursor, van a ver que la importancia en cuanto a la mortalidad está sobre todo determinada en gram negativos. Entonces, para comenzar con los macrólidos y las lincosamidas, estos son los tres macrólidos de más común uso clínico en medicina humana. Los macrólidos actúan inhibiendo sobre todo la síntesis, sobre todo no, inhiben la síntesis de proteínas, y su unión al ribosoma es en el túnel de salida de la proteína naciente. Ahí es un mecanismo MLSB, esa inhibición. En ese lugar, en ese sitio del ribosoma, se unen no solo los macrólidos, sino también las lincosamidas y las streptogramidas del tipo B. Y entonces van a ver que algunos fenotipos y genotipos de resistencia lo comparten los macrólidos con estos otros dos grupos de antimicrobianos. Esta inhibición, este es un experimento de espectrometrías de masas que les traigo. Entonces van a ver arriba en los espectros de la síntesis de proteínas cuando no hay antibiótico, y en las gráficas del medio van a ver cuando se le expone a esa bacteria a eritromicina. Y si ustedes observan, sobre todo en el experimento A, y en el experimento, perdón, B y en el experimento C, van a ver cómo igual hay picos que corresponden a proteínas sintetizadas y que no son picos de bajo peso molecular, sino que son seleccionadas las proteínas que esa bacteria va a expresar en concentraciones subinhibitorias de
este antibiótico. Esta inhibición entonces no es total y no es tampoco por peso, o sea, las cadenas polipeptídicas más grandes son las que no logran sintetizarse, sino que la bacteria, todavía por mecanismos que no están del todo claros, sensaría y regularía qué proteínas son las que se expresan en presencia de concentraciones subinhibitorias de estos antibióticos. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia descritos a los macrólidos? Bueno, hay en gram positivos en general, como les dije, en estafilo es el microorganismo más importante de importancia clínica, pero no solo en estafilo se han descrito estos genes de resistencia y estos mecanismos de resistencia, sino que también en otros cocos gram positivos de importancia cada vez más creciente. Entonces, los mecanismos más importantes son la metilación, ¿no? Son cambios post-traduccionales, la metilación del ARN ribosomal, del 23S, y en ese sentido tenemos los genes ERM, ¿no? Y las distintas variantes. El A, B y C son los más comunes y más frecuentes en Staphylococcus aureus, y los ERM también pueden ser observados y pueden ser demostrados en diferentes cepas de estreptococos, y hay un montón, como les mostraba ahí, que algunos se denominan con letras y otros con números, de descripciones recientes de variantes de estos genes ERM. También estos genes ERM, como metilan el sitio blanco de acción de los macrólidos, van a dar este fenotipo de resistencia que hoy les comentaba, de resistencia a los macrólidos, a las lincosamidas y a las estreptogramidas de tipo B. Para macrólidos, solamente para macrólidos, porque son sustrato específico, hay distintas bombas de flujo en Staphylococcus aureus, las MSR, las variantes A y B, y también en Streptococcus, otras bombas de flujo como la MPH y las MES. En cuanto a la resistencia a las lincosamidas aisladas, como les mencionaba hoy, los genes ERM comparten el fenotipo de resistencia a los macrólidos y también a las lincosamidas, pero existen otros genotipos de metilación del 23S-ARN, como son los genes CFR, que confieren resistencia no solo a las lincosamidas, sino también a las oxazolidonas, a las estreptograminas de tipo A, y de importancia, aunque no son muy frecuentes, son un genotipo sumamente infrecuente y raro de encontrar en Staphylococcus aureus, existe la inactivación por nucleotidiltransferansas codificadas en los genes NU que le confieren resistencias a clindamicinas y otras lincosamidas. También existen las proteínas ABF que por su protegen al ribosoma, se les llama proteínas de protección al ribosoma, pero que en realidad lo que hacen es en otros microorganismos, también en estafilos, pero coagulasa negativa, codificadas en los genes VGA, ISAS y SAL. ¿Cómo cómo puede ser el genotipo y por lo tanto el fenotipo de resistencia a los macrólidos, lincosamidas, estreptogramidas de tipo B o el llamado MLSB? Este puede ser de expresión constitutiva, que la bacteria se encuentra todo el tiempo expresándolo, o de expresión inducible. In vitro se sabe que la eritromicina, un antibiótico, es un buen inductor de la expresión de este mecanismo de resistencia, pero in vivo se desconoce cuáles son los factores exactos que determinan que un fenotipo inducible pueda cambiar a un fenotipo constitutivo. Hay algunos ensayos que hablan acerca del inóculo bacteriano importante
¿no? Este podría ser un factor determinante en esta variación, y existen demostrados en la literatura fallos terapéuticos por presentar este genotipo de resistencia a los macrólidos y la lincosamina. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Es que necesitamos detectarlo entonces in vitro para comunicárselo al clínico para que tome los recaudos correspondientes. El fenotipo inducible muchas veces, si la infección es superficial y es una infección banal, que quizá con un tratamiento local o con el drenaje muchas veces evolucionan hacia la mejoría, no tiene mayor traducción clínica, pero se vuelve muy relevante en determinados hospederos, por ejemplo, inmunocomprometidos, o en pacientes graves con una infección profunda que requieren un tratamiento prolongado, por lo cual la CLSI, tanto la CLSI y la EUCAS, recomiendan informar este fenotipo de resistencia a este grupo de antibióticos. Entonces, en la figura A y B se muestra a la izquierda tenemos un disco de eritromicina y a la derecha un disco de clindamicina, y se observa el efecto D o la rectificación del halo de inhibición por inducción de la resistencia a este grupo de antibióticos. En la figura, en la foto B, ustedes van a ver cómo se observan unas colonias adentro del halo de inhibición. Stewart, hay un grupo de investigadores, esto lo asociaron a determinado genotipo, pero este genotipo en otras, o sea, esta observación de encontrar las colonias adentro del halo de inhibición, que lo asoció a los genes ARM-A, después no fueron encontrados en otros trabajos. En el fenotipo C encuentran resistencia a eritromicina sin resistencia a clindamicina. Esto seguramente se deba por la presencia de bombas de flujo. En el fenotipo E van a haber resistencia constitutiva, tanto a eritromicina como a clindamicina, y en la foto D ustedes se ve cómo eritromicina presenta una resistencia la cepa es resistente, perdón, a eritromicina, pero en el halo que rodea la clindamicina, ustedes van a ver crecimiento hasta el borde del halo y un superpuesto otro efecto de. Esto podría estar hablando de dos mecanismos intrínsecos de resistencia. La evolución de la resistencia a los macrólidos y a las lincosamidas tiene que ir de la mano de la observación del consumo de estos antimicrobianos, y nosotros en Uruguay observamos que luego de la emergencia de cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente, como ustedes observan, esto es un estudio realizado en el hospital pediátrico donde se observa cómo el consumo expresado en dosis por cada 100 camas día de este hospital, de este antimicrobiano, tanto en la presentación oral como intravenoso, a medida que avanzaba la epidemia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, fue aumentando enormemente, pero esto, si uno observa, es una gráfica que muestra en las barras en negro la susceptibilidad a clindamicina a lo largo que se evidencia que avanzaba la epidemia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, y en las barras en blanco, por supuesto, muestran la resistencia a este fenotipo
con este fenotipo, y ustedes ven que al inicio de esta epidemia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, este fenotipo de eritroclinda inducible era muy frecuente, y a medida que avanzó el tiempo, aunque se observaba un aumento del consumo de este antibiótico por mecanismos que no están del todo dilucidados, este fenotipo disminuyó su ocurrencia. En Uruguay realizamos como un estudio a partir de estas observaciones, donde observamos que la resistencia inducible a clindamicina, como hoy les mencionaba, estaba sobre todo asociada al cassette tipo 4 y a cepas meticilino sensibles, a diferencia de las que presentaban eritroclinda inducible, donde estaban, constitutivas, donde estaban asociadas fundamentalmente al cassette tipo 1, 2 y 3. Cuando fuimos a observar cuáles eran los genotipos de resistencia, vimos que cuando se trataba el genotipo ERM-A, entonces era el más frecuentemente aislado en nuestro país, y eso coincide con datos internacionales en el mundo. En Staphylococcus aureus, el genotipo ERM-A es el más frecuentemente aislado, y lo siguen frecuente el ERM-C, muchas veces coexistiendo. Observen ustedes, incluso en las que tienen fenotipo inducible, y en las cepas que tienen resistencia constitutiva son sobre todo ERM-A, y las que tienen ese doble A, lo que hoy les mostraba, tienen una combinación de ERM-A con distintos otros genes de resistencia, no solo bombas de flujo, sino otras metilasas. Las metilasas que nosotros, las bombas de flujo que nosotros encontramos son sobre todo las MSR de tipo A y tipo B. Y nosotros observamos el perfil de electroforesis de las cepas con resistencia a eritroclinda inducible. Vamos a ver que en Staphylococcus aureus meticilino resistentes podemos encontrar clústeres similares, si los clasificamos de acuerdo al patrón de bandas de la electroforesis en campo pulsado, pero en cepas Staphylococcus aureus meticilino sensibles vemos que hay una mayor diversidad. Por lo tanto, no se puede hablar en estas cepas, las meticilino sensibles, a pesar de que tengan resistencia a este grupo de antimicrobianos, no se observa una expansión o una diseminación de al menos clonal. Y si observamos en otros microorganismos, como puede ser Streptococcus pneumoniae, la resistencia a eritromicina, que puede ser, como les mencionaba, sola o acompañada a clindamicina. Si nosotros vemos el informe CIREVA, el último que estaba publicado, que es del 2018, vemos a Uruguay, el porcentaje es relativamente bajo, aunque ya mayor del 10%, lo que hay que tener cuidado para el tratamiento empírico con estos grupos de antimicrobianos. Pero en otras partes de la región, como por ejemplo Nicaragua, incluso Cuba u otras regiones, el porcentaje es mucho mayor, cercano a 70-90%. En cuanto a los aminoglucósidos, el mecanismo de acción, entonces estos también son inhibidores de la síntesis de proteína. Tienen la particularidad, que ustedes ya la deben conocer, que atraviesan la membrana entre los ácidos teicoicos y los fosfolípidos, a pesar de que no es lipofílico este antimicrobiano, pero que su pasaje al interior de la célula bacteriana para dirigirse luego al ribosoma está
estrechamente relacionada con el transporte de electrones de la cadena respiratoria de la bacteria. Esta es una de las razones por las cuales no es activo frente a las bacterias anaerobias. Se une a la subunidad 30S del ribosoma, pero también en menor grado a la del 50S. Y hoy en día los mecanismos exactos por los cuales inhibe la síntesis de proteínas están en estudio y no se refieren un solo mecanismo, sino como varios mecanismos. Presenta errores en la codificación del ARN mensajero, bloquea la translocación del ARN mensajero y el ARN de transcripción y inhiben el reciclaje también de los ribosomas. Esto es un esquema que lo adaptó Ana Gales en un manual realizado para un curso de resistencia a los antimicrobianos que tuvimos el placer de compartir. Y el mecanismo más importante en gram positivos de resistencia a los aminoglucósidos son las enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Si ustedes en este esquema donde se muestra la bacteria van a ver los distintos mecanismos de resistencia a los aminoglucósidos, pero en gram positivo son estas enzimas modificadoras las de importancia médica y las descritas hasta el momento. Estas enzimas son de varios tipos, existen fosfotransferasas, acetiltransferasas, nucleotiltransferasas, ¿no? Todas abreviadas con estos acrónimos, APH, AC y ANT. La nomenclatura está en revisión y también es objeto de controversias, pero en líneas generales las letras en mayúscula identifican el tipo de reacción de la enzima, entre paréntesis está el sitio de modificación de la enzima, luego con una letra Y, el fenotipo de resistencia común, y las letras minúsculas son las enzimas que poseen un mismo fenotipo de resistencia, pero que poseen distintos genes de resistencia. En cocos gram positivos, las enzimas más frecuentes y más comunes son la A6' y EAPH 2'. Esas son por lejos las más frecuentes. Se pueden encontrar tanto a nivel plasmídico como cromosómicos en elementos transponibles, pero el concepto importante es que estas enzimas, como ustedes muy bien ven en la nomenclatura, ya que tienen ¿no? una misma enzima, es la fusión de dos enzimas ancestrales como muy viejas, ¿no? Y pueden ver que estas actividades, estas enzimas tienen una acción bifuncional. No es como en gram negativos que distintas enzimas tienen una única acción, sino que en gram positivos la acción es bifuncional. Y eso también importa para el testeo, porque los aminoglucósidos no deben ser testeados cada uno por separado, sino que puede ser utilizado un único aminoglucósido. Entonces, en general, los estudios acerca de los genotipos de resistencia a aminoglucósidos en Staphylococcus aureus es en cassette, en el meticilino resistente, en cassettes, sobre todo que están asociados a la resistencia hospitalaria, y como verán acá, confiere resistencia también a otros grupos de aminoglucósidos por esta acción dual que presentan las enzimas. Dos palabras de enterococos. Ustedes, como bien saben, enterococo posee le cuesta entrar a la bacteria el aminoglucósido, por lo cual en la práctica clínica se utiliza con una acción sinérgica, con un antibiótico que debilite la pared de la bacteria gram positiva, como puede ser un beta-lactámico o un glucopéptido.
Entonces, y que habitualmente tienen SIM entre 4 y 64, ¿no? Y las enzimas, si asocian un factor de resistencia como una enzima acetilante de aminoglucósidos, esto le confiere un alto valor, o sea, un alto valor de resistencia a los aminoglucósidos. El 90% está dado por esta enzima, ACC' APH2', pero existen algunas variantes que son muy poco frecuentes, donde las concentraciones inhibitorias mínimas, a pesar de tener estos genotipos y estas enzimas, son un poco más bajas de la SIM de resistencia de la mayoría de las enzimas acetilantes, que les da SIM mayores a 2000 miligramos litro, y a estas enzimas que no son muy frecuentes hay que tener cuidado porque los discos de 500 microgramos podían no detectarlo. Una vez más, la importancia de complementar los estudios fenotípicos con los estudios de vigilancia genómica existentes en los distintos laboratorios de los países. Bueno, y hasta acá lo concerniente a los macrólidos, glincosamidas y aminoglucósidos. Cualquier pregunta nos seguimos leyendo a través del chat o directamente en este mail. Muchas gracias.